Saludos amigos de YouTube, una vez más Víctor te saluda el día de hoy. A continuación voy a resolver el siguiente problema, pero antes te invito a que te suscribas a mi canal, le des me gusta al video y compartas con tus amigos, en caso de que el video sea útil para ti, que con este sencillo gesto me ayudas un montón. Bueno, pues comencemos. El problema dice, determine la longitud de la biela AB. Para ello, primero formule un vector posición cartesiano desde A hasta B y luego calcule su magnitud, ¿sí? Entonces, como todo problema, en este caso nos está pidiendo la longitud de esta biela. Y para esto nos dan el punto A y el punto B, es decir, la distancia entre estos dos puntos es la que nosotros debemos encontrar a través de la formulación de un vector posición, ¿sí? Entonces dibujamos nuestro plano cartesiano, eje X, eje Y, porque estamos únicamente en dos dimensiones. Luego de esto nosotros tenemos que identificar los diferentes puntos. Primero tenemos un punto O, que básicamente es el origen porque en este punto se intersecta el eje X con el eje Y. Luego tenemos un punto A, pero recuerden que el punto A tiene coordenadas en el eje X y en el eje Y. Sin embargo, yo no conozco esta coordenada en el eje X ni esta coordenada en el eje Y, que están representadas acá. Entonces, por lo pronto, la coordenada de este punto A va a ser AX, la coordenada de A en X, y más la coordenada de A en Y, J, y estas van a estar en milímetros, ¿sí? Yo no conozco estas componentes, las voy a calcular. Para esto me dan esta longitud, esta distancia que es de 150 milímetros y este ángulo de 30 grados. Con estos dos datos voy a poder calcular estas dos componentes, pero por lo pronto para el diagrama simplemente voy a establecer que el punto A tiene las siguientes coordenadas que yo no conozco. Vamos con el punto B. El punto B tiene las siguientes coordenadas. En X es 0i. ¿Por qué? Porque desde el origen, para llegar al punto B, no me muevo en el eje X. Entonces, como no me muevo en el eje X, yo digo que es 0i. Más 300j. ¿Por qué 300j? Porque desde el origen hacia el punto B me muevo en el eje Y. Toda esta distancia que es de 300. Y 300 positivo porque desde el origen hacia el punto B me estoy acercando hacia el eje Y. Cuando yo me acerco hacia el eje Y, yo digo que es positiva, ¿sí? Recuerden, X siempre va con Y y Y siempre va con J. Y listo, ya tengo estos dos puntos. Ahora tengo que formular un vector posición. Entonces, un vector posición entre dos puntos se lo realiza primero dibujando una línea entre estos dos puntos. Ya dibujé la línea. Ahora debo saber qué sentido tiene este vector. Y el problema dice que va desde A hasta B. Es decir, que el vector empieza en A y termina en B. Es decir, que la flecha va a ir en B. ¿Por qué? Porque termina en B. Y listo. Entonces, ¿este vector cómo se llama? Este vector se llama vector posición AB. Listo. Ya tengo mi diagrama completo. Así que en base a este diagrama voy a comenzar con el desarrollo, ¿sí? Entonces, con el desarrollo, el primer paso es conocer los dos puntos, pero yo no conozco uno de estos dos puntos. Entonces voy a comenzar a hacer el cálculo de este punto de aquí. Comienzo con el cálculo de la posición del punto A. Para eso, ¿qué teníamos? Recordemos que este punto es el origen y este punto es el punto A. Y yo lo que necesito saber es la componente AX y la componente AY para poder reemplazar aquí y poder encontrar la posición de este punto. Y para ello que tenía esta distancia, que sería esta distancia de aquí, que era de 150 milímetros, y el ángulo de 30 grados. Entonces, recuerden que el ángulo entre componentes es de 90 grados, en este caso AX, AY, como son componentes, el ángulo entre estas dos es de 90 grados. Entonces, esto es un triángulo rectángulo, conozco la hipotenusa y un ángulo. Entonces, cuando yo tengo estos datos, yo debo aplicar las funciones trigonométricas seno y coseno para calcular los otros dos catetos, ¿sí? Entonces, ¿cómo se calcula? Recordemos, la función seno cuando se aplica para el lado que se encuentra al frente del ángulo. Como en este caso, este es el ángulo, el lado que se encuentra al frente del ángulo sería AY. Entonces, para encontrar AY voy a aplicar seno. Mientras que coseno se aplica para el cateto adyacente, es decir, para el cateto que se encuentra junto al ángulo. En este caso, AX se encuentra junto al ángulo, entonces para encontrar AX voy a ocupar la función coseno. Entonces, aplicando esto del teorema de Pitágoras, tengo mi componente AY es igual a, primeramente es negativa. ¿Por qué AY es negativa? Porque aquí está el origen. Con respecto al origen,
la componente va hacia abajo. Entonces cuando la componente se aleja del eje, yo digo que esta componente es negativa. Entonces sería 150 milímetros, que es la hipotenusa, por el seno. Recuerden que para y ya habíamos especificado que era la función trigonométrica seno. ¿De qué? Del ángulo que en este caso es de 30 grados, ¿sí? Entonces, resolviendo esto, yo sé que mi componente y es de menos 75 milímetros. Ahora voy a encontrar a x. A x es igual a, también es menos, ¿por qué? Porque respecto al origen, esta componente se va hacia la izquierda. Y como se va hacia la izquierda, se está alejando del eje x. Cuando una componente se aleja de su eje, yo digo que esta componente es negativa. Entonces, es por eso que va el signo de menos. Es la hipotenusa, que en este caso es 150 milímetros, que multiplica el coseno, ¿sí? Porque es el cateto adyacente. Entonces sería coseno del ángulo, que en este caso el ángulo es de 30 grados. Resolviendo esto, yo sé que mi componente x es de menos 129.90 milímetros. Y listo, ya tengo la componente AY y AX. La ordeno. Recordemos que A era AXY más AY. Aquí es AYJ. Me equivoqué. Pero bueno, AX reemplazo y AY reemplazo. Recuerden, aquí es AY, no es AX. Y listo, ya tengo la posición de mi punto A. Entonces, recuerden que toda la posición del punto A y del punto B es con respecto al origen. Toda posición es siempre con respecto a un origen. Listo, ya tengo la posición de esos dos puntos. Entonces, con el diagrama, ya sé que A es de menos 129.90 y menos 75J milímetros. Listo. Ahora puedo hacer el cálculo del vector posición AB. ¿Cómo se calcula el vector posición AB? El vector posición AB es igual a la posición del punto final menos la posición del punto inicial. En este caso el punto final es B y el punto inicial es A. Por eso se llama AB, porque va desde A hacia B. ¿Y cómo se encuentra este vector posición? Restando el punto final, que en este caso es B, menos el punto inicial, que en este caso es A. Reemplazo las componentes, ¿sí? Entonces esta es la posición del punto B menos la posición del punto A. Y luego hago la respectiva resta. Entonces, ¿qué tendría? Lo siguiente, porque 0 menos por menos más 129.90. Eso para la componente Y. Y luego hago J con J. 300 menos por menos más 75J. Y todo esto se mide en milímetros, ¿sí? Una vez que yo tenga planteada la respectiva suma o resta, depende mucho de la situación, no siempre va a ser así. Realizo la respectiva suma y suma. ¿Y qué es lo que tengo? Que el vector posición AB es de 0 más 129.90, 129.90 y 300 más 75 más 375J milímetros. Este es el vector posición AB. Ahora nosotros debemos encontrar la magnitud. La magnitud de un vector posición es lo mismo que la longitud. En este caso me está pidiendo la longitud de la biela. Recordemos que esto me representaba la longitud de la biela. Entonces, si yo encuentro la magnitud del vector posición AB, yo encontraré la longitud entre estos dos puntos, es decir, la longitud de la biela. Muy bien, hacemos el cálculo de la magnitud del vector posición AB. Entonces, la magnitud del vector posición AB va a ser igual, como estamos en dos dimensiones, va a ser la componente del vector posición AB en x al cuadrado más la componente del vector posición AB en y al cuadrado. Entonces, la posición AB en x es la que está al lado de y, que en este caso es 129.90. La posición del vector AB en y es la que está al lado de la j, en este caso 375. Entonces, simplemente reemplazo estos valores, que ya los tengo, elevo al cuadrado, realizo la respectiva suma entre estos dos valores y yo sé que la magnitud de mi vector posición AB es de 396,86 milímetros. Como esta es una respuesta que nos pide el libro solo trabaja con 3 cifras significativas, es decir, los 3 primeros números, y el resto borro y redondeo en el caso de que sea necesario. Con esto yo sé que mi vector posición AB es de 397 milímetros. Y listo, he encontrado la magnitud del vector posición AB, que básicamente es la longitud de la biela. Bueno amigos, eso ha sido todo por el día de hoy. Si te gustó el video y más que todo, si te sirvió, te invito nuevamente a que te suscribas a mi canal y le des me gusta al video. Cualquier duda o sugerencia es bienvenida en mi canal. Sin nada más que decir, agradezco por la atención prestada a la presente y nos veremos en un futuro video.